El que está hablando no es otro que nuestro especialista en economía, Claudio Fernández Macor, que también ha venido con campera de jean. Sí, cuando Salomé decía si era de jean la tuya, no es de jean, es elastizada también. No sé, no sé, Elastano se llama la tela. Elastano, es más barato. No sé, Debe ser más barata. Debe ser más Sí, si la tengo yo, debe ser más barata. Si la compramos nosotros, es porque debe ser más barata. ¿Cómo anda, Claudio? Bien, no, mal. Andaba bien. Parecía Salomé, ¿qué te pasa? No, andaba bien hasta que Hasta llegué que te acá y vi a vos, escuché Connie. la denuncia esa que hiciste sobre los viáticos de... ¿Por qué? De Perotti y compañía y indignación. ¿Por qué? Bronca. Vos que sabés de números, ¿por qué te da indignación y bronca? Pensemos $500 por día. Sí, Si uno lo mensualiza, son $15.000 por mes. no lo había pensado así. Si uno lo pasa a pesos, O sea, son Sí, 3 millones de pesos por mes. sí. ¿Cuánto gana una maestra? No, gana 80.000. 80.000. Y esta gente se asigna 3 millones por mes. No, por mes no. A ver, convengamos, son 13 días. Bueno, si uno lo mensualiza, ¿no? Ajá. Si uno lo mensualiza. En 13 días igual son un palo y medio. Bueno. 14 si días. se irían un mes, serían 3 millones. 500 dólares es mucha guita, ¿verdad? Y si uno lo piensa en términos del salario medio del trabajador argentino, que es 60.000 pesos Sí. por mes, o sea, 30.000 pesos por quincena, Ujú. y esta gente se asignó 3 millones Que son por 2.000 quincena, pesos por día. que son 2.000 pesos por día. Eso es lo que cobra promedio un trabajador argentino. Sí. Claro, estos tipos van a gastar 100 salarios por día. 100 salarios por día. Y si uno lo piensa en términos de Es cuánto mucho. gana un trabajador europeo, Sí, como decir, bueno, no, vos está bien, vos estás 3.000 hablando de... euros. 3.000, El 4.000. salario medio en Europa, medio, es 1.500 euros. Claro. O 3 sea, días de 1.800 dólares. 3 días de viaje de Perotti. Sí, y menos. Y un gerente Sí. puede llegar a ganar 4.000 euros. Sí. Es decir, Perotti se asignó el triple que lo que gana un gerente en Europa. Me Es estás muy calentando. impresionante. Me estás Y calentando. bueno, yo pensaba eso. Me por está eso me hiciste calentando, Claudio. calentar, Yo no estaba tan caliente hasta que me dijiste esto. Y después nos preguntamos por qué surgen estos personajes de la antipolítica. Claro. ¿Por qué surgen personajes tan negros como oscuros, como Milei, como Bolsonaro en Brasil, Como casero el otro día, ¿no? como Casero, como Amalia Granata? ¿Por qué surgen? Y surgen del discurso de la antipolítica. Surgen como negación de este tipo de comportamiento. O sea, estas son las cosas que le sirven de excusa para decir que la clase política es toda una- chorra, toda delincuente. Exactamente. Esto, digamos, refleja eso. Refleja que hay una parte de la clase política que efectivamente es así. Porque esto viene a revelar eso. Ahora, no son todos. Como no son todos los periodistas iguales o los economistas iguales. No. Pero esta gente sí es una casta. Esta gente sí es como que maneja la función pública en beneficio propio. Porque otra explicación no hay. Si vos antes de viajar te duplicás los viáticos a unos niveles tan desorbitantes, evidentemente usás la función pública en beneficio privado. Es decir, sos una casta. Lo dijo él, ¿eh? Lo dijo él, ¿está claro? Bueno. Lo dijo él, no lo dije yo. Bueno. No, porque cuando surgen No, los está Bolsonaro, claro, no te digo digo. yo, cuando surgen los Bolsonaro, los Trump, los Le Pen, los Milei, no solamente hay que criticar, hay que explicar por qué surgen. ¿Por qué razón surgen esos personajes? Bueno, por esto. Esta es la razón por la que surgen. Vamos a hablar de Perotti también, pero de los anuncios que hizo el pasado 1 de mayo. Bien, sí. Bueno, un poco la idea era, digamos, analizar, comentar el estado de la economía santafesina. Partiendo un poco, contrastando ciertas afirmaciones que hizo Perotti en el discurso de inauguración de la Asamblea Legislativa la semana pasada, el domingo. Tomar esas afirmaciones y ver qué tan reales son cuando uno las pone en contexto y un poco las analiza con cierto detenimiento. Porque, digamos, uno las toma y pareciera ser que la economía santafesina está en un nivel de prosperidad y expansión notable. O sea, cuando te dice las exportaciones aumentaron un 60%, la actividad económica creció un
industrial creció un 18%. ¿Es así? Y si es así, vamos a ver de qué, si realmente Sí, fue así. yo lo que dije en su momento que eran números muy abstractos y muy difíciles de comprender para el tipo que al revés ve cómo le va perdiendo día a día su poder adquisitivo, ¿no? Sí, evidentemente lo que vamos a ver es que no es así, en primer lugar. Porque, digamos, la información estadística hay que saber usarla. Si uno no la usa correctamente, lo que se llama es una utilización sesgada o manipulada. Y entonces expone algo que no termina siendo real. Algo de eso dijo la ministra, que escuché la entrevista hace unos días, la ministra Balaguer. La exministra, sí. La exministra. Cuando vino y dijo, y habló sobre que Perotti había mencionado también en este discurso que había bajado la repitencia en la educación. Sí. Y ella dijo, eso es una información estadística que está manipulada. ¿En qué sentido? Sí, bajó la repitencia, pero ¿por qué? Porque hubo una situación porque eliminaron la repitencia. En realidad eliminaron la repitencia. Promoción automática, claro. Y de que pasaban de año los chicos que se llevaban hasta 6 materias cuando antes eran 2. Entonces, evidentemente bajó la repitencia. ¿Pero por qué? Bueno, eso se llama utilización sesgada de la información estadística. Lo mismo hizo en materia económica. Y yo me quiero detener en esto. Los sistemas estadísticos son muy importantes para entender qué es lo que está pasando en la realidad. Tanto para hacer ciencia como para practicar una política profesional, ¿no? Una gestión política profesional. Cuando vos te caes, Connie, y te golpeas el brazo o lo que sea y te duele, vos vas al médico y el médico te hace una radiografía. La radiografía al médico le permite acceder a lo real, es decir, lo que no se ve. Lo real. Vos te quebraste o no te quebraste o te fisuraste y en función de acceder a eso, practica un tratamiento. En el campo social y económico la estadística funciona de la misma manera. Permite, cuando es bien usada, acceder a lo real. ¿Qué está pasando en la sociedad, en la economía? Y a partir de ahí, hacer gestión o hacer ciencia. Así como la estadística permite acceder a lo real, también permite lo otro, ocultar lo real. Esto es lo que se hizo y lo que se hace cuando se manipula la estadística. Utilizarla como un velo que oculta lo real. Por eso, en general, los gobiernos autoritarios tienden a intervenir los organismos estadísticos o directamente eliminarlos, ¿no? El INDEC, por ejemplo, con Moreno fue un caso. Sí. Interviene para que, queremos cubrir la realidad. Y entonces, ¿qué decimos? Que en Argentina había menos pobreza que en Alemania, ¿se acuerdan esa estadística? En Argentina había menos pobreza. Sí, lo dijo Alberto, lo dijo Aníbal Fernández. Y el INDEC, lo publicó el INDEC. Bueno, acá lo mismo, digamos, un poco es así, es utilizar la información estadística de manera sesgada, manipulada, para ocultar lo que realmente está pasando en la economía provincial. Entonces, si querés, podemos, Martín, poner para los que están viendo las plaquitas que traje. Primero vamos a contextualizar la situación económica, es decir, ¿por qué está mal y por qué es sesgado lo que hizo el gobernador? Cuando uno mira la evolución de la economía, pre-pandemia, post-pandemia, lo que se ve es que en el año 2020, cuando se inicia el aislamiento social, hay una caída en la actividad económica monumental, sin precedente en la historia, tanto en el mundo... Claro, se paró la economía. Se paró la economía, tanto en el mundo como en la Argentina y en América Latina, en lo que hay una caída muy intensa en la actividad económica y en todas las variables económicas. Ahí lo que vemos es, el azul es Argentina, ¿no? De 2019 a 2020, el PBI per cápita cae un 15%. Después lo que hay, cuando desaparecen las medidas de aislamiento social, es lo que se llama en economía un efecto rebote. Sí, así como cayó porque había aislamiento social, cuando se retira el aislamiento social se vuelve a la normalidad. La economía vuelve a crecer por el mismo rebote, digamos. ¿Qué hizo Perotti? Tomó el año 2021, donde efectivamente la economía rebotó, y lo comparó con el año 2020. Claro. Que es lo mismo que hizo Alberto en el discurso nacional. Es como, digamos, comparar a un muerto con un tipo que está en terapia intensiva. Obviamente está mejor. Claro. Es un tipo que estaba medio muerto y revivió un poco.
Entonces, obviamente que todas las variables van a estar mejor. Pero el tema es ponerlo a eso en perspectiva. Sí, compararlo con el 2018, con el 2019. Con los años anteriores, a ver si realmente hay una recuperación o no. Y tener en cuenta los últimos meses del 2021 y los primeros meses del 2022. A ver qué está pasando ahí en ese periodo. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. A ver. Si querés pasar... la otra filmina diría el presidente. La otra, ahí tenemos varias afirmaciones textuales de Perotti en ese discurso inaugural de la Asamblea Legislativa. Bueno, la primera. Pusimos a disposición de los sectores productivos más de 13.000 millones de pesos en créditos en programas del Banco Nación y el nuevo Banco Santa Fe. Yo me puse a buscar esa información. El programa se llama Programa Santa Fe de Pie. Todos los oyentes pueden buscarlo. Sí, Santa Fe de Pie. Bien, el Banco Santa Fe no tuvo nada que ver ahí. Pueden buscarlo, ¿eh? Eso es financiamiento, un programa del Banco Nación. El Banco Santa Fe no tuvo nada que ver. El único aporte que hizo ahí la provincia fue un 5% en la tasa de interés al que esos préstamos se emitían. O sea, le bajó un 5%. El Banco Nación los pone todo el capital, los presta al 25%, Santa Fe se hace cargo del 5%. Bien. En términos de plata, ¿eso cuánto es? Perotti dijo 13.000 millones. En términos de plata, al ministerio, si uno toma el 5% de ese total, es decir, el ministerio, la provincia aportó 600 millones de pesos. Bueno, bastante lejos que 13.000. Es decir, 4 millones de dólares. 4 millones de dólares para una provincia como la de Santa Fe es nada. Si uno compara con el PBI, le da el 0,01%. No el 1%, no el 0,1%, el 0,01% aportó Santa Fe a los sectores productivos. La reactivación de los sectores productivos. Nada. ¿Por qué puso ahí el Banco Santa Fe? No sé. Santa Fe es una de las provincias grandes, es la única que no tiene banco público. Córdoba, Buenos Aires. Por lo tanto, el Banco Santa Fe no, entre otras cosas, porque Perotti fue uno de los responsables de la privatización, ¿no? Segundo punto, en 2021... El indicador sintético de la actividad económica registró una recuperación interanual del 13%. ¿Qué es el indicador sintético? Es un indicador que publica el IPEC, el Instituto Provincial de Estadística, que resume la evolución de la actividad económica. Pero acá, ¿qué está haciendo? Está haciendo lo que dijimos antes, compara 2021 con 2020. Claro. Por supuesto que va a haber un crecimiento. Si querés pasar, Martín, a la próxima diapositiva. Ahí lo que vemos es esa evolución en el tiempo, ¿no? La línea gris. Vemos cómo desde el 2006 viene aumentando sostenidamente. Y se cae en el 2020. Se cae en el 2020, por supuesto, y después vuelve a la normalidad. Ahora, si comparamos fines del 2020 con lo anterior, vemos que está por debajo de los niveles de 2018-2019. Y que incluso en enero del 2022 ya se ve una caída. O sea, lo que hay en realidad es una adjudicación de Perotti de los efectos del rebote natural de la recuperación de la actividad, básicamente. Exactamente. Y que a su vez se adjudica que, digamos, que la economía estaba muerta y que él, digamos, su gobierno administra una economía que está recuperándose después de estar muerta. Y si vos lo mirás, el indicador sintético de actividad económica está por debajo de los niveles que tenía antes de la pandemia. Sí, y que venía en caída en 2019 también, ¿no? Y en 2020. Sí. Si querés pasar a la próxima, Martín. Perdón, volvé a la original. Claro, porque nos quedaban los puntos ahí. Otra de las afirmaciones que hizo, déjalo ahí, otra de las afirmaciones textuales que hizo es: la actividad industrial creció un 18% respecto al año anterior. Sí. ¿Es mentira? Sí. ¿Por qué? O sea, no es mentira, es sesgado. Si querés volver a la tercera filmina, cuando uno mira el indicador de actividad industrial, que es un indicador específico, que mide no la actividad económica, sino el sector industrial, pero toma la línea azul que vemos ahí. Uh-huh. Si uno compara diciembre 2021 con diciembre 2020, va a haber un crecimiento de lo que dijo Perotti, 18%. Fíjate si comparas enero 2022 con enero 2021. Lo que hay es una caída. Claro. Y si vos mirás ese indicador en los últimos meses de 2021, lo que ves es una caída.
Sí, la actividad industrial en la provincia creció de Santa hasta Fe septiembre, de septiembre empezó a bajar. empezó a bajar y hoy está por debajo de los niveles que tenía a fines del año 2020. Es decir, está en crisis, en una situación muy complicada está la industria santafesina. Ya se está conociendo los datos de febrero 2022 y volvió a caer. Es decir, lo que Perotti nos mostró como un crecimiento en la actividad industrial del 18%, en realidad lo que hay es el inicio de una situación muy complicada en la industria santafesina que está cayendo desde septiembre del 2021. Bien, seguimos con las afirmaciones. Otra de las afirmaciones que hizo es: los trabajadores registrados del sector privado crecieron un 3,7% interanual. Decime que es mentira. Bien. ¿Es mentira? No, no es mentira, pero está sesgado. Si querés vamos a la cuarta, al cuarto diapositiva. Ahí lo que vemos es la evolución de la cantidad de trabajadores registrados. Si uno mira desde el 2003, en la provincia de Santa Fe, un crecimiento tendencial hasta 2018-2019. Fíjate cómo cae brutalmente durante el 2020, la pandemia, y después hay una recuperación, efecto rebote, pero el nivel de empleo está por debajo del nivel de empleo que había en 2018-2019. O sea que seguimos perdiendo empleo en larga proyección, a pesar de que hayamos recuperado algo después de la pandemia. Si lo comparás con 2021 con 2020, por supuesto que va a haber una recuperación del empleo. Si lo comparás con la situación de Santa Fe hasta 2018, 2019, hay menos empleo. Otra de las afirmaciones. El sector de la industria aportó 6.000 nuevos puestos de trabajo los últimos 12 meses. Esto es como recurrir a... No sé, no tengo nada para recurro a esto. 6.000 nuevos puestos en los últimos 12 meses. ¿Por qué es malo? Hay 6.000 nuevos puestos en los últimos 12 meses. Claro, o sea... ¿Cuántos habíamos perdido? En la interanual se habían perdido casi 10.000. ¡Ah, qué bien! Y hay 6.000. O sea que perdimos 4.000 nada más. Sí. Sería esa la noticia. Solamente perdimos 4.000. Claro. Esta es la información sesgada. Pero aparte, si uno lo compara con la población santafesina, que son 3,5 millones de personas, 6.000 puestos de trabajo. Es nada, digamos. Siempre los datos hay que ponerlos en términos relativos, ¿no? Otra afirmación de Perotti es: último trimestre de 2021, la tasa de desocupación se redujo al 6,3% en el Gran Santa Fe y al 7% en el Gran Rosario. Si querés, Martín, vamos a la número 6, donde hay unas tasas. Ahí. Bueno, algún día habría que hacer una revisión de cómo se estiman las tasas de desocupación en nuestro país. Dentro de la población ocupada se pone un variopinto de personas. Entre ellas, las personas que cobran planes. Vos viste que está muy entre ciertos tipos de gobierno, está muy extendido la contratación de trabajadores a través de cooperativas para que hagan trabajos que tienen que ver con el mantenimiento de la ciudad, desmalezamiento, mantenimiento de plazas. Sí. En general, trabajadores nucleados en la UTEP, que es el movimiento social que dirige Grabois. Toda esa gente está dentro de la población ocupada y en realidad es una precarización laboral monumental eso, a la que ha recurrido el peronismo mucho, que ha vuelto con mucha fuerza a Santa Fe desde que inició la gestión Perotti. ¿Y qué es? Yo contrato, en vez de pagarle a un trabajador un salario según convenio y hacer los aportes, lo que hago es contratar estas cooperativas, les pago 2,50 pesos, las cooperativas se quedan con una parte de esos 2,50 pesos y el resto se lo dan a las personas que van a hacer ese tipo de trabajo. Es precarización laboral. Todo eso está dentro de la población ocupada. Por eso, fíjense, cuando uno repasa la estadística, Formosa, que es la provincia más pobre del país, sin actividad productiva tiene un 2,1% de desocupación. Santiago del Estero tiene el 1,5% de desocupación, es decir, tiene menos desocupación que Alemania. ¿Y eso por qué? Y bueno, porque están todos metidos ahí. Y en Santa Fe, desde que volvió la gestión Perotti, se recurrió mucho otra vez a eso.
Entonces, yo no podría establecer cuál es la relación específica, pero evidentemente hay una caída en la tasa de desocupación porque se recurrió mucho más a este tipo de cooperativas de trabajo. Sí, que implican la ocupación de gente precariamente y con ingresos bajísimos. Sí. Y tiene que ver con el clientelismo también. Obvio que ve, es obvio. parte del clientelismo. Y el temor, digamos, la utilización del temor como modo de control social también, ¿no? Te saco esto, te saco esto. Te saco, exactamente. Avancemos. Bien. Otra de las afirmaciones que se hizo, es decir, uno podría decir, el mercado de trabajo en Santa Fe está muy mal. Muy, muy mal. A pesar de las afirmaciones que se hicieron. Otra de las afirmaciones que hizo Perotti, todo literal esto, En 2021, la estimación de la inversión privada ascendió en la provincia de Santa Fe a más de 2.000 millones de dólares. Bien, esto es muy común, digamos, entre los políticos cuando quieren manipular los datos. Se tiran cifras. 2.000 millones de dólares. Sí, eso, igual yo creo que le pierden el tiempo ahí, Entonces, porque la gente no lo entiende. No, pero alguien puede decir, 2.000 millones de dólares es mucho. En realidad... Es mucho, 2.000 millones de dólares. Es mucho para algunas cosas, para vos... Digamos, si uno tendría 2.000 millones sería millonario. ¿Es mucho 2.000 millones de dólares de inversión en una provincia como la santafesina? Nada, insignificante. La medida relativa de la inversión es respecto al PBI. Si un país o una región invierte mucho, tiene que ver con cuánto invierte respecto al PBI que tiene. Si uno pone esa relación, 2.000 millones frente al PBI de la provincia, que es 35.000 millones, le da que el porcentaje de inversión es 5,7%. La media en Argentina, que es bajísima respecto a la media mundial, es 15-18. En América Latina la media es 20-22. En los países del sudeste asiático llega al 30-40. Acá Perotti nos está diciendo que la inversión privada es el 5%. O sea, es insignificante. Claro, nada respecto. Es descapitalización eso, no se alcanza a cubrir el capital que se va depreciando. Es mínimo. O sea, se jacta de algo que es vergonzoso en términos nacionales e internacionales. En términos nacionales te digo que ya es baja, es el 15, acá estamos hablando del 5. Hablemos de las exportaciones. ¿Crecieron un 57%? Las exportaciones santafesinas un 55% en 2021 respecto a 2020. Por supuesto que si uno toma 2021 o sea, y lo compara partimos con del mismo 2020, punto. De la van nada, a aumentar. De la actividad de la nada, claro, aumentó en 57. Aumentó en 50. Vamos a ver, pasamos si querés a la plaquita número 7, si querés, donde tenemos las exportaciones. Fíjate esto, cuando comparamos primer bimestre del 2022 con primer bimestre del 2021, lo que vemos es una caída. De 500 millones. Sí. Fíjate de 500 millones de dólares. Sí, fíjate que ahí está en porcentaje. Hay una caída del 6,77% en valores. Aun cuando la soja en todo este año aumentó un 60%. O sea que hay menos en 2022 que en 2021. En enero-febrero de 2022 hay un 6,7% menos de valor exportado que en enero-febrero de 2021. ¿Por qué él dice que aumenta? Porque compara 2021 con 2020, es decir, 2021 con un año en el que las exportaciones se redujeron en todo el mundo. Pero además no solamente perdimos en precios, sino que en dólares, sino que también perdimos en la cantidad de kilos que terminamos exportando. Se exportó 14% menos en cantidad. ¿Por qué? Y porque se produjo menos y se exportó menos. Se produjo menos, es decir, es lo que estamos diciendo. La actividad productiva en la provincia está en una situación muy complicada, tanto la agropecuaria como la industrial. ¿Y por qué él dice que estamos creciendo? Cuando en realidad los números de 2022 demuestran que estamos cayendo, ¿no? Es que eso es manipular, sesgar la información estadística para poder ocultar lo real, es lo que te decía antes. La estadística también puede servir para hacer un velo que oculta lo real.
en vez de ser una herramienta para acceder a lo real, el velo que oculta lo real. Ahora, Acá qué lo que hay loco, porque pararse desde la mentira es autoengañarse también. Es, de algún modo, partir de un precepto que te lleva también a conclusiones engañosas. Sí, porque uno puede decir, bueno, esta manipulación es para con un objetivo proselitista. Pero hay un momento en que se la creen. Se la empiezan a creer. Repiten. Se la empiezan a creer y lo peor es cuando se la creen y empiezan a hacer política a partir de lo que ellos creen y no de lo que es. Claro. Como le pasó al kirchnerismo. Lo mismo. El último cuadro y el último punto tiene que ver, creo, con la pobreza y con la indigencia. Pobreza. Sí. Dice Perotti, afirma, en el segundo semestre del 2021, la línea de la pobreza marcó que salían 146.000 personas. Sí. Y sacamos 146.000 personas de la pobreza. Bien. ¿No es cierto? No, eso no es cierto. Vamos a ver, si vamos a la última cuadrito que tenemos ahí, donde tenemos los índices de pobreza, ahí tenemos en el Gran Santa Fe. En el Gran Santa Fe, porque la pobreza no se mide a nivel provincial. Sí, sino en los grandes Santa Fe y Gran Rosario. Puse ahí Gran Santa Fe. Lo que vemos es cómo evolucionó desde 2018 al último dato, segundo semestre del 2021. Miremos cuando asume Perotti cuánto es la pobreza. Segundo semestre 2019. Pobreza 34%, indigencia 7%. A partir del primer semestre, segundo semestre, primer semestre del 2021... No, perdóname, asume en el segundo semestre del 2019. 34,4, 7%. Sí. Indigencia 7. Bueno, empieza a subir. Empieza a subir. Termina la pandemia, primer semestre 2021, sigue subiendo. Segundo semestre 2021, baja. ¿Qué hace Perotti? Compara segundo semestre 2021 con primer semestre 2021. Si vos comparás la pobreza del segundo semestre con la pobreza que había cuando asumió Perotti, lo que vemos es que aumentó un 4%. Y que hay un 1% más de indigencia. Aumentó 1,8%. Claro, casi 2. Es decir, la gestión Perotti puso gente en la pobreza y en la indigencia. Por supuesto, volvemos a lo mismo. Si comparás pandemia con pospandemia, te va a dar que hubo una reducción en la pobreza. Pero el volumen de pobres hoy es mucho mayor que el volumen de pobres que había antes de la pandemia. Y yo te diría que en este primer semestre de 2022 se va a agravar la situación. Probablemente. La percepción que hay en la calle es esa. Claudio, son muchos números, son muchos cuadros. Lo bueno de esto es que queda grabado y se repite así. Quien no lo pudo entender porque resultó un poco confuso en el aire, lo puede volver a ver en YouTube o en Facebook o en las diversas plataformas. Y bueno, y ahí detenidamente seguir los datos. Yo te lo agradezco porque de verdad son números oficiales y son números y datos estadísticos oficiales que de algún modo permiten desnudar con el tiempo que nos podemos dar el lujo nosotros de tener acá. Las mentiras de un discurso que hasta el día de hoy nadie se había tomado el trabajo de desnudarlo, porque yo es la primera vez que escucho, digamos, esta especie de desgaje punto por punto del discurso de Perotti. Sí. Yo como que cuando estaba preparando esto decía, no sabía si utilizar la palabra mentir, pero sí, efectivamente sí, es una mentira. Es una mentira. Porque... A ver, pero digo, es una manipulación de los números. Sí. Que me parece que no termino de entender por qué él se para ahí, en lugar de pararse en un lugar, incluso de la realidad, y decir, loco, estamos mal. Sí, necesitamos salir. Bueno. Porque si vos decís estamos mal y necesitamos salir, es mucho más fácil que te ayuden que si decís estamos bien. Sí. Estamos bien. Él vende un discurso. Y además, con un dato agregado que yo, insisto, me termina de resultar increíble. El nivel de ahorro. Sí, a ver qué. El nivel de ahorro que tiene este gobierno. Sí. Me dicen que según los últimos números de marzo de este año, en caja, Walter Agosto y Omar Perotti tienen 170.000 millones de pesos. Sí. ¿Para qué? Y que los tienen en plazo fijo, buscando intereses. La pregunta es, ¿para qué? Si finalmente las estadísticas están demostrando que tus políticas no son proactivas. Sí.
O sea, los datos muestran claramente que la economía santafesina, para resumir un poco, Sí, quizá sí, sí. ahora fueron Sí, sí. muchos números muy Sí. juntos, ¿no? Pero Pero la economía sirve. santafesina, tanto en lo que respecta a la actividad productiva, la actividad industrial, el empleo y el sector externo, la exportación, está en una situación muy complicada. No se recuperó respecto a los niveles prepandemia y está entrando en una situación complicada. O sea, los últimos meses, segundo semestre 2021 y estos primeros meses son una situación de caída, de deterioro. Y otra cosa, Connie, yo escuchaba cuando terminó el discurso, este discurso un tanto ridículo, ¿no? Que Puyaro decía, bueno, está bien, pero ¿qué políticas aplicaron para lograr esto que supuestamente hicieron? Porque una cosa es redescribir la realidad, otra cosa es decir, ¿qué hiciste vos para lograr esto? Y la verdad es que no hay políticas de Estado. No la vimos esas políticas de financiamiento de los sectores productivos, que son políticas insignificantes, del 0,01% Claro. del PBI, insisto. Por eso son las cuentas públicas que cierran. Primero porque se pagan menos salarios, o sea, las cuentas públicas cierran porque le pagan menos a los docentes provinciales, a los trabajadores del Estado, porque no tuvieron ningún tipo de política activa respecto a la... Sí, lo pagó el asalariado en la provincia. Lo pagaron los trabajadores del Estado, sí. Básicamente, Sí, que han perdido el tal cual. 50% con la invalorable ayuda de los gremios, ¿no? Que Sí, sí, aceptaron que el ajuste pasara por ahí. Claudio, 11:26, estuvo buenísimo. La verdad, yo repito, los que no pudieron verlo, porque lo están escuchando por radio, por ahí se aburrieron, vieron, digo... Vean la cápsula, van a entender con los cuadros de qué estamos hablando, pueden repasar los números. Son números que nadie había mostrado, por lo menos en el periodismo de Santa Fe, y la verdad me enorgullece que los hayas hecho acá. Bueno, Gracias. Gracias a vos.